Bueno, mi nombre es Federico Cimati, de Prensa de la Libertad. Prensa de la Libertad es una imprenta tipográfica que fundé en el año 2008. Empecé a imprimir el 2 de junio de 2008. Ahora en un par de días cumple 18 años de acción de oficio. Es un espacio que en su génesis estuvo marcada por la acción callejera. O sea, para mí la calle y la gráfica y la poesía son como, en un punto es un campo que es como una unidad. El proyecto en sí surge también del choque de tres experiencias, que una es, bueno, haber entrado a estudiar en la universidad pública, otra es una voluntad singular de salir y hacer cosas en la calle. O sea, yo venía haciendo stencil y unas pegatinas, unos grafitis. Y otra experiencia que es por un trabajo que tuve en una imprenta. O sea, mi primer trabajo fue en una imprenta, o sea, estuve muy marcado por eso. Y por un trabajo que tuve en una imprenta, conozco a un tipógrafo. Y ahí fue cuando un poco todo conectó. En el sentido de que no era ya salir en una noche y pintar 50 de stencil, sino que era ya pasar una noche imprimiendo y repartir 1000 volantes. Bueno, había como una amplificación. Y la recuperación de la técnica tipográfica que hago parte desde ese lugar, desde un lugar de amplificar una voz pública. Ese es un poco como fue el momento principal del taller. Porque yo conozco, por ejemplo, a ese tipógrafo que hace que yo llegue a esta técnica, porque básicamente en la imprenta donde yo trabajaba, básicamente el diseñador y el cadete eran casi la misma persona. Falta el cadete realmente de la imprenta y me mandan a mí a llevar una parte de un trabajo que había que hacerle un proceso. Y fue por si esa persona quizás no faltaba, no sé si lo iba a conocer a este tipógrafo. El proyecto estuvo muy marcado por esos errores que no son tan errores, ni por esas casualidades. O también, bueno, máquinas que conseguí, máquinas que recuperé, que fueron, bueno, hallazgos, como encontrar, no sé, una de las máquinas del taller, por ejemplo. Tengo mapeado que hay solo 3 máquinas de esas en la Argentina, y la que yo rescaté era del Buenos Aires Herald, del periódico. Entonces yo no creo mucho en las cosas que no veo, pero sí considero que ese objeto está cargado de básicamente todas esas noticias que pasaron por esa máquina. Básicamente, bueno, es una máquina que fue utilizada también para evadir la censura en un momento. Entonces, sí, el proyecto tuvo como muchos momentos así bisagra de ir consiguiendo el equipamiento, donde tampoco es que hay 4 máquinas iguales. O sea, fueron cosas muy puntuales y que eso permitió un poco tener el equipamiento que tengo hoy en día. Igual con respecto a veces al equipamiento, a mí mi motor es imprimir, es participar de la realidad con lo que hago, y sobre todo que cada impreso, lo que esté por detrás es un llamado a la acción. O sea, yo creo que el arte para mí tiene que ser un lugar de resonancia, donde uno encuentra preguntas y palabras que hace que a uno pueda resonar y vibrar de cierta manera, que es como que se le van cayendo un poco esas cosas que va teniendo adheridas, que bueno, son construcciones culturales, ¿no? Prejuicios, estructuras, con un nivel de arraigo y de fijación muy fuerte, ¿no? Y particularmente a mí lo que me interesa es eso, es la acción. O sea, cada ficha atrás de eso tiene que ser un llamado a que algo pase. No me interesa tanto la imagen totémica del impreso. O sea, que de pronto un impreso también puede servir en diferentes contextos, en diferentes lugares, pero que logra como cierta unidad, cierta encolumnación, cierto encolumnado.
por así decir. Sí, ya me sucede mucho que no creo mucho en lo que no veo, pero sí creo que estos objetos van teniendo una carga que a mí me gusta tomar un concepto de un escritor de afuera italiano que dice que los objetos tienen una carga cultural, una vibración cultural. Bueno, yo creo que de alguna manera estas máquinas, yo muchas de estas no sé qué imprimieron antes de llegar a mis manos. Entonces para mí hay algo que ese objeto está cargado con toda esa historia. Incluso hay datos que uno puede rastrearlos, que por ejemplo algunas máquinas que eran traídas del exterior se las pintaba todas de negro para hacerlas pasar de manera como no pagar impuestos, hacerlas pasar que las traían de acá nomás y en realidad eran máquinas de Europa. También atado a esto de esta vibración cultural que hay, yo creo que también viene la pregunta de por qué hacer esto en el 2026. Creo que es como inherente a pensar el vínculo sensible que uno puede tener con una máquina, ¿no? Y qué quiere decir producir algo poniéndole el cuerpo y con una máquina en el 2026. Creo que esa es la pregunta, a mí es la pregunta motor que tengo hoy en día. Creo que cada vez tiene más sentido hacer un trabajo que sea artesanal, manual, también como decisión política de una producción de una imagen. Digo, uno puede ver estos impresos y, o sea, se puede acercar al papel y poder oler la tinta y poder ver la textura sin caer tampoco en un romanticismo de que sea algo elitista, ¿no? Que es porque está hecho así pueden acceder 10 personas. No, para mí tiene que ser como, justamente es tratar de profundizar el vínculo que no llegó William Morris, ¿no? Como bueno, tratar de saltear ciertos obstáculos para hacer que el arte y el artesanado conviva con la producción cotidiana y que trate de llegar, y uno tiene que también que entender como a la escala que tiene que dar ciertas batallas, ¿no? A mí no me interesa como combatir con ciertos métodos que imprimen miles de copias. A mí me interesa como producir un acto, un gesto. Creo que eso es como muy fundamental en el proyecto. Hay como varias preguntas que son las que a mí me motivan y me impulsan a hacer esto. Porque, o sea, en términos de productivismo, no tiene sentido esto. O sea, es algo inútil. Yo ahí encuentro un acto de disrupción que me parece sumamente interesante. Más que nada, con el aceleracionismo que estamos viviendo tecnológico y el impacto que eso tiene en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso, ¿no? Creo que es un acto de disconformidad producir de manera artesanal hoy en día. ¿Sí? Conseguir el equipamiento llevó bastante tiempo. Yo tuve la suerte de haber conocido varias imprentas de la vieja escuela que para mí fueron como una segunda universidad. O sea, también había un choque cultural y también de edades. Pues estamos hablando de personas que por ahí quizás, no sé, un colega veía que un pibe de 22 años entraba a un taller y quería trabajar con tipografía en el año 2008 y decía como, este pibe que le está pasando, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Había como un cruce de miradas diferentes, ¿no? Y mucho de ese material lo he conseguido yendo a imprentas, charlando con colegas. La verdad que he encontrado mucha generosidad en muchos colegas que también, bueno, quizás ya no trabajaban y lo veían como un gesto muy lindo de que sus herramientas continúen el oficio y que en eso no se pierda. Hay mucho ingenio también en el oficio. O sea, yo vi cosas resolverlas que habla de dos cosas, de lo que fue las artes gráficas en Argentina y también mucho de la idiosincrasia del ingenio argentino. O sea, vi cómo resolver procesos para optimizar tiempo que no son las soluciones más estándar y convencionales, pero muy efectivas, por cierto. Bueno, yo lo puedo medir, lo puedo sentir, puedo levantar esta tipografía y saber cuánto pesa
y sentir la textura que es la que va a imprimir. Incluso también puedo imprimir el dorso. Digo, el dorso tiene una textura que es cortada con una sierra que hace dejar una huella. Entonces hay un vínculo físico que es muy diferente con lo digital. Digo, ¿cómo sería el dorso de una tipografía digital? O sea, ¿qué habría del otro lado de la pantalla en un punto? Bueno, son todas cosas y preguntas y sensaciones que son a veces muy difíciles de explicarla si uno no manipula estos objetos. Incluso tienen un olor. Esto es madera de peral, una madera muy, muy noble, que es una madera muy resistente pero no frágil. Entonces, bueno, tengo tipografía de los años de 1920. ¿Queremos ver eso? Sí, de eso puedo mostrarles. Esto, por ejemplo, este mueble es todo de tipografía de madera. Entonces, por ejemplo, acá tengo... En algunas trae la A mayúscula, trae una marca. A ver si esta la trae. No, esta particularmente no la trae, pero generalmente en la A mayúscula trae una... Si no la trae es porque fue manufacturada acá en Argentina. Muchas veces en la A trae una marca y eso quiere decir el fabricante. Tengo cosas de muchos estilos diferentes. También hay una cuestión que al ser lo que se consigue, en un punto uno trabaja con la obstrucción, trabaja con la falta de recursos. O sea, cuando uno a veces tiene una palabra que tiene 4 letras A y va a esta caja y se da cuenta que tiene 3, bueno, hay algo que hay que inventar ahí. Y en esa obstrucción empiezan a aparecer como, para mí, posibilidades. O tomas de decisiones que tienen que ver con el diseño. Yo le doy mucha importancia a la resolución de cómo se ve esa imagen, cómo se ve que sea pulida, que tenga como, que no sea solamente una situación de lectura. Esta, por ejemplo, es una tipografía que hice yo, que esto es ticket de supermercado escaneados y ampliados a un punto de ruptura de la imagen. Este fue para un proyecto muy puntual y la usé pocas veces a esta tipografía, y esto es cortado con un router láser. Entonces, bueno, hay como unas posibilidades, de interacción con tecnologías que son modernas, como el ruteo láser. Con eso se puede generar muchas posibilidades en cuanto a las imágenes. Bueno, hay que ver cómo resolver esa imagen. Puede ser grabado, puede ser silografía, por ejemplo. Hay muchas técnicas que ayudan. Y también muchas tipografías hechas de manera amateur en un punto. Por ejemplo, esta tipografía es una tipografía que fue rescatada de una imprenta del conurbano de Matanza, que se llamaba Pucará, imprenta Pucará. Y esta imprenta imprimió muchísimo lo que era todos los afiches de los bailes de cumbia. Entonces, bueno, hay muchas historias al respecto ahí. Que bueno, ellos imprimían los primeros afiches de damas gratis. Hay como mucha historia y mucha cultura que no está tampoco muy bien documentada, porque lo que pasa mucho con ese tipo de imprentas, que había 4 y ahora queda solo una, que se llama Afiches Boquerón, que lo que estaban haciendo no lo consideraban como un acto cultural. Entonces, por ejemplo, no tienen gran parte de lo que imprimieron. Y hay algunas imprentas que tienen, 40, 50 años de oficio. Entonces, ahí hay como también otra cosa, que hay como un misterio y sabemos que tiene 50 años de acción en ciertos barrios, y que imprimieron un montón de cosas, afiches de carnaval, campañas políticas, recitales. Acá está un poco ciertas cosas que se van guardando 2024, marzo del 2024.
No quedan tantas de otra época porque hice una publicación para los 15 años que fue esta. Bueno, está medio... Que fue esta, que eran volantes y impresos por los 15 años del taller. Entonces venía de todo un poco acá adentro. Algunos, por ejemplo, el de Santiago Maldonado, lo hice literalmente la tarde en que se supo todo. Yo estaba en mi casa en Caballito y me fui al taller a imprimir. Y de hecho, estaba yendo en bicicleta al taller y no sabía bien qué iba a imprimir, pero sí tenía claro que no quería imprimir algo que no sea ni victimizante ni oscuro. Quería hablarlo desde otro lugar. Entonces, en el trayecto en bicicleta apareció eso. Bueno, ese proceso de determinar que voy a participar de cierto tema o de la realidad con un enunciado no es muy lineal. O sea, la verdad que se ha dado por momentos de manera incluso muy sobre la marcha. Te diría que 2 días antes, salvo que aparezca algo que yo sienta que ya está muy cerrado, pero le doy mucha importancia y obviamente lo trabajo mucho. No es que aparece la primera idea y ya con eso imprimo, sino que tengo un trabajo, soy muy cruel conmigo mismo en ese aspecto. O sea, esto es prensa de libertad, pero en ese aspecto soy un poco estalinista, ¿no? Como soy medio duro. Sobre todo porque es como que considero que eso va a ser lo que va a quedar y de ahí en adelante eso marca un poco todo. O sea, soy bastante complejo en ese sentido. Pero muchos surgen de directamente hacer literalmente un análisis político de las situaciones puntuales. O sea, de determinar ciertas variables que son los emergentes de tales situaciones. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el de La lucha es un poema colectivo, que la verdad siempre es un texto que incluso ha generado ingresos económicos para financiar luchas, o sea, y eso a mí me parece muy interesante del afiche, o sea, el afiche, el impreso, que sea más una plataforma cultural que un objeto que en X años pueda terminar en algún lugar entre 4 paredes. Siempre he tenido como un motor propio que es la autoproducción de obras, los espacios de formación. Eso siempre ha sido 100% autónomo. Hay 3 ejes que tienen que ver con prensa de libertad, que son 3 palabras, que uno es autogestión, autodeterminación y autofinanciamiento. Es como... Y dije, esto es la síntesis que yo tengo que ir a imprimir el 10 de diciembre. La lucha es un poema colectivo. Y a partir de ahí el afiche tuvo como un devenir y un camino de pasar de ser un enunciado impreso en este tamaño a ser un poco más grande, a ser impreso en Cali y en Bogotá cuando fue el paro del 21 y tapizaron la ciudad, lo proyectaron en edificios, se vendieron afiches para poder financiar la gente que estaba sosteniendo el paro. O sea, las primeras líneas eran financiadas con gente que se llevaba afiches y dejaba comida o plata para financiar la gente y se podía sostener parte de protestas. Y después, al punto de ya perderse el crédito y ver, no sé, ayer en la marcha universitaria me mandaron 4 o 5 personas que tenían el afiche pintado a mano con la misma frase. Cosa que para mí, y te digo que he participado como en bienales y en eventos, es como el mejor premio ese. Y es como siempre digo, un poco la universidad pública y las imprentas más oscuras y sucias, porque el oficio no eran talleres muy limpios, fueron como mis 2 grandes lugares de formación, que bueno, hacen
hacen que hoy en pocos días se cumplan 18 años de oficio. Bueno, obviamente estamos hablando de un contexto que para un proyecto autogestivo el sustento es un gran desafío. Por más de tener los años que tiene, hay que administrar la disponibilidad de recursos. Yo creo mucho en eso. O sea, creo mucho que con lo que uno tiene que hacer algo. Tenga un papel de diario, puede imprimir sobre el papel de diario. Tiene una servilleta, puede imprimir sobre una servilleta y hacer que eso sea una declaración de ese momento que a uno le toca. A mí me toca imprimir en el 2026 y me apasiona imprimir. Entonces es producir como eso, como una declaración de ese momento para mostrar condiciones de vida, ¿no? Condiciones de oficio, movilizar como ciertas cosas. Para mí el contenido es como fundamental. O sea, en el sentido de esa pieza te tiene que tratar ahí de acorralar con algún tema. Hay días que me puedo levantar así, pero también hay días que me puedo levantar con hablar de otra manera. No quiere decir que ese acorralar quiere decir que hay diferentes maneras de hacerlo. Creo que también hoy en día emocionarse es una manera de movilizar cosas muy, muy grandes, digo, en este contexto como de una hiperestimulación solamente intelectual. Digo, estimular más un punto de vista emocional también es un acto disruptivo. Pero sí es como tiene que haber un contenido continente de cierta solidez en esa pieza. Si no, no llega a ser impresa. O sea, yo soy bastante duro en ese sentido. Si no, no llega a máquina, porque yo considero de que voy a poner a disposición un montón de recursos para algo, y si ese algo no me representa o no siento que tiene que ser para interactuar en la realidad de cierta manera, no sucede. Sí, obviamente que la forma me interesa mucho. Me interesa que sea como que tenga un volumen de desarrollo las piezas. No me quedo con lo primero que sale. O sea, siempre estoy buscando que haya algo más